de mí, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Oh, si Él me besara,
Buenos días, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Estamos iniciando esta transmisión de este servicio dominical en el cual la unción, el poder, la gracia, el amor y la misericordia de Dios están llegando sobre este lugar, pero también sobre tu vida, para demostrarte que tú eres totalmente imparable, pero también debes de considerar que al final de esta prédica vendrá la revelación para poder ser edificado de una manera sobrenatural. Iniciamos pues con esta prédica para poder alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuál será la manera más simple de llegar a ser imparables? Imagínate, una persona que es imparable en todo lo que hace en cada una de las áreas de su vida sería impactante. Y yo quiero darte la manera simple por la cual, si tú la practicas, alcanzarás niveles que jamás pensaste llegar a tener. Sino, ¿qué dice la palabra? Y tenemos que verlo antes que oremos. Sino siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo te vuelves una persona imparable? Esto es importante llegarlo a ver y a reconocer, y a llegarlo no solo a ver y reconocer, sino a experimentar. Y la palabra dice, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en aquel. Este es sobresaliente. En aquel, mi amado, mi deseado, quien es la cabeza, este es el Señor Jesucristo. ¿Por qué no oramos? Oremos, queridos hermanos. Señor y Padre Santo, queremos agradecerte por ese amor por medio del cual tú nos amas. Gracias por amarnos, porque en esta hora, en esta lección, en esta prédica, en esta enseñanza, Padre, aprenderemos a ser imparables con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una manera simple de llegar a ser imparables. Número 1, reconocer que Jesucristo es el Señor. Luego de reconocer que Jesucristo es el Señor, reconocerlo, que Él es nuestra cabeza, para poder madurar, para ser como Cristo en todo sentido de nuestra vida, para poder enseñar la verdad a aquellos que están cerca de nosotros con amor, para que ellos también lleguen a tener esa facultad esencial de ser imparables. Veamos estas partes en las cuales el Señor se está manifestando. No te has dado cuenta, pero si no te has dado cuenta, te quiero compartir una verdad que suena por todas las naciones. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanta discriminación, tanta desigualdad? ¿Por qué el dolor se ha vuelto incontrolable? Porque pasa de un hogar a otro, porque hay tanta indiferencia y crueldad que son implacables. Nosotros tenemos que hacernos esas preguntas, y mucha gente viene y nos dice en dónde empieza entonces la realidad y dónde termina. Esas son una de las cosas que nosotros tenemos que ir viendo, y nosotros tenemos que ir estudiando las facultades que Dios le dio al hombre y cómo se prostituyeron. Por ejemplo, los hombres, el ser humano es imparable. Él doma las ballenas, él desvía los cauces de los ríos, él hace presas, él al agua le saca la electricidad, la convierte, ese movimiento lo hace electricidad. Hoy nosotros tenemos que analizar esa facultad tan gloriosa que Dios le dio al hombre
y que tenemos que aprenderlo a ver de dos maneras diferentes o distintas. El hombre es la criatura más incomparable del mundo. Es la más eficiente y la más influenciada por las fuerzas de las tinieblas. ¿Y por qué las fuerzas de las tinieblas vienen en contra de la humanidad? Para destruirlo. No solo destruir su alma, sino todo el habitar, toda la tierra. Y cuando la influencia de las tinieblas viene, no tiene límites, porque lo quiere destruir de todo, de una manera en la cual no quede ningún vestigio de la humanidad. Somos seres poderosos. Somos los seres más poderosos de todo el planeta Tierra, pero somos los más infelices y los más inestables, de tal manera que nada nos puede satisfacer. Entonces nos damos cuenta que nos hace falta algo tan esencial, tan importante como es el amor. Y luego de tener ese amor, ¿cómo convertirlo en felicidad para toda la familia? Esos son alcances que el hombre no puede controlar. Pensemos en la gente más poderosa en este momento que existe sobre todo el mundo. Políticos, presidentes, ministros, millonarios, multimillonarios poderosos. Son gente especialmente infeliz. Ellos no son felices, están insatisfechos con todo lo que tienen y siempre quieren más y más. Tanto que nosotros cuando miramos esta parte en la cual el Señor empieza a moverse, miramos de qué manera tenemos que analizar que nosotros tenemos el poder y este poder lo hemos usado tan mal que estamos acabando con el planeta Tierra y corremos los riesgos de acabar con nosotros mismos. Cuando se acabe el planeta, se acaba nuestra vida, pero también se acaba la vida de aquellos que amamos. La infelicidad y la avaricia evitan estar satisfecho con cada una de las cosas que nosotros hemos adquirido y siempre queremos cada vez más y más. Debido a esto, existen muchas posibilidades que acabemos con nuestras vidas y con nuestro planeta. Los adultos de hoy en día tienen ciertas características, siempre están pensando en el desempleo, en la pobreza, en la desigualdad social, en la corrupción financiera, en la corrupción de la política, en el crimen, la violencia, en las cuentas bancarias, pero jamás se preocupan por lo que hay después de la muerte. Eso lo dejan al final de la vida, cuando ya están llenos de años. ¿Por qué? Desde el principio no pensamos en esto, porque es importante. Nosotros que somos los hijos de Dios, yo te haría una pregunta. ¿Nosotros somos imparables? Posicionalmente, sí, pero en la práctica tenemos que aprender ciertos elementos que nos ayuden a usar, caminar, fluir en el poder de Dios para poder ser totalmente y contenibles. En la Biblia nos enseña la manera en que cada uno de nosotros tenemos que aprender a caminar. Yo te diría, ¿qué piensas tú? ¿Lo crees o no lo crees? Porque cada uno de esos factores que nosotros estamos viendo son necesarios que tú los examinas y los medites. La Biblia aparece en ciertas familias imperfectas
que practicaron la verdad por generaciones y siempre les fue bien. Porque nunca se soltaron de la dirección de la palabra y de la mano de Dios. Cuando nosotros nos soltamos de la gracia de Dios, nos volvemos totalmente implacables. Pero cuando nos agarramos de la gracia de Dios, nos volvemos imparables. ¿Qué? Decide tú en este tiempo qué es lo que tú realmente quieres. ¿Qué quieres? ¿Ser imparable o ser despreciable? Porque esos serían los dos caminos. Inclusive ser despreciable tiene incluso muchas imperfecciones en el cual nosotros tenemos que meditar en cada una de ellas. Y yo quiero ponerte cada una de estas alternativas para que tú las siembres en tu corazón, porque esta es una semilla que está saliendo de la palabra de Dios para que caiga en tu corazón, crezca y dé el fruto anhelado y deseado. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano. Esto es tremendo. Y cuando uno piensa en esto, uno dice, ¿Dios ha hablado? Por supuesto, Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas, dando de conocer de antemano todo lo que viene. Por eso dice esta palabra, así que, amados, sabiendo de antemano, estad en guardia, no sea que seamos arrastrados por los errores de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Este es muy importante llegarlo a ver, entender y empedarlo, examinar. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra con esto? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra con esto? Y nosotros lo vamos viendo, que inicuo significa perverso. El perverso siempre trae deshonra. Los infames son injustos, malvados son traidores y viles. Por ejemplo, nosotros miramos, inicuos significa vergonzoso, significa denigrante, oprobioso, humillante, indigno, despreciable, desleal, infiel, embustero, y te lo pongo en esto. Yo te digo, cuando uno ve esta palabra tan sencilla que segundo de Pedro nos habla, que nos apartemos de estos elementos porque van a traer graves consecuencias a nuestra vida. Nosotros lo tenemos que empezar a analizar y ver lo que el Señor quiere para nuestras vidas y seguir adelante de esta manera. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación que el Señor nos da? Esa es la que tenemos que ver, es la que tenemos que explorar, la que tenemos que ahondar. Esa es la mina de oro, esa es la mina incontenible del reino de Dios. Es la palabra. Y dice, antes bien, conocer la gracia. Te lo va a poner en pantalla. Mira, esta es la mina. Esta es una mina de oro. Si tú agarras esta palabra, la pones en tu corazón y la aplicas a tu vida y la vives, vas a ver la gran diferencia de estar limitado y ser imparable. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor en esta escritura? Que la gracia no es solamente una gracia momentánea, ni una gracia estacionaria, sino es una gracia que va creciendo cada día. Y cada vez que esa gracia crece el conocimiento.
¿Y cuál es el conocimiento que nosotros debemos de anhelar y desear? Es el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te digo, cada mañana al levantarte, acompáñanos en las oraciones matutinas, o al acostarte, acompáñanos en las oraciones de victoria, para que antes de levantarte o al acostarte tengas una comunión con Dios. Eso es crecer en la gracia y en el conocimiento a través de la lectura de la palabra. Es maravilloso encontrarnos en este punto en lo que el Señor quiere hacer. Y miramos que nosotros tenemos que empezar a madurar, porque ¿qué es lo que hizo Pablo para alcanzar la gracia y empezar a trabajar imparablemente? Él era incontenible, nadie lo podía detener. De muchas maneras trataron, de muchas formas, incluso a través de la propia muerte, porque lo mandaron a matar, pero eso no lo detuvo. Aún más, dijo Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar el conocimiento, la gracia, la sabiduría, la inteligencia y poder preparar a mi pueblo para su venida, porque Él pronto regresará. Y eso es increíble. Esto significa que cada persona que tiene la vida eterna es imparable. Ya nada lo puede detener, porque el que tiene la vida eterna será arrebatado en aquel día final, cuando suene la final trompeta. Esta acción imparable hace que cada uno de nosotros lleguemos al conocimiento único y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Es que conocer al Señor Jesucristo, ese es tremendo, hermano, y ser guiado por el Espíritu Santo es incontenible. En eso me recuerda una ocasión que estábamos en México, frontera casi cerca de Guatemala, y nosotros estábamos en San Cristóbal de las Casas. Ahí estábamos impartiendo un seminario junto con un pastor y una hermana profeta tremenda. Y el hermano pastor estaba impartiendo parte del seminario profético, porque nos dividíamos las comparticiones de la palabra. Y de repente apareció un campesino mexicano con su sombrero de petate y su ropa típica blanca y sus guaraches. Pero esta persona, cuando lo vi, el Señor me dijo, el Gadareno. Y yo lo vi y le dije a los que estaban abajo, tráiganlo, quiero hablar con él. Y cuando él llegó, estaba serio, muy serio. Y le dije, poné tus manos hacia adelante, y las puso. Y le pegué en una mano y le pegué en la otra. Y el Espíritu Santo me dijo que le dijera, hoy arrebato tu vida, hoy arrebato tu alma del príncipe de las tinieblas. Y en ese momento, todos los ojos de los que habían llegado estaban sobre lo que estaba pasando. Pero yo no entendía nada. Realmente yo no entendía nada. Pero eso fue en la mañana, pero en la tarde el mismo personaje estaba bien bañado, bien rasurado, bien vestido y con una Biblia en la mano, danzando delante del Señor. Hasta el otro día me contaron que sus padres, como no lo podían controlar, lo llevaron donde el pastor, y el pastor, como no lo podía controlar, lo amarró con cadenas.
Y cuando vino el seminario, no hallaba qué hacer y como no lo podía dejar, se lo trajo al seminario. Pero proféticamente el Espíritu Santo descendió y cuando le pegué en esas manos, el Espíritu Santo hizo la obra, no por lo que yo hice, sino por lo que Él es, y liberó a aquel campesino y todos quedaron totalmente impactados, porque los otros días ya era una persona totalmente normal. Por eso yo te digo, cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida y viene la palabra y viene la sangre de Jesucristo y viene la autoridad y el poder de Dios, tú eres una persona totalmente imparable. Entonces, nosotros tenemos que saber que esa unción, ese poder viene del Dios único y verdadero, ese Dios que nuestro Padre envió a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mira esta escritura que te voy a poner en la San Juan 17:3. Y la vida eterna consiste en que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Cuando llegamos a conocer al Señor Jesucristo, nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales se abren. Podemos oír la voz de Dios. Podemos seguir el direccionamiento del Espíritu Santo. Podemos tener sueños totalmente proféticos. Podemos empezar a caminar en una dimensión espiritual sobrenatural que antes no conocíamos. Y en ese momento tú empiezas a ser totalmente imparable, porque conociste al que es imparable. Este se llama Jesucristo. Y miramos esta parte tan esencial en la cual cada uno de nosotros tenemos que aprender a caminar. Entonces yo te pregunto, ¿de quiénes será esta virtud? ¿Quiénes serán los imparables? Los que tienen la actitud correcta para ser imparables y para obtener la vida eterna. Yo recuerdo ese domingo en que recibí al Señor Jesucristo en mi vida. Hubo un momento en que ya no me pude detener ni tener excusas para poderlo recibir en mi corazón. Y esa fue una experiencia en la cual cada uno de nosotros tenemos que experimentar. Y si tú la experimentaste, te digo, arranca de nuevo tu vida espiritual para ser imparable. Dice en Hechos 13:48, y los gentiles, cuando oyeron, se llenaron de gozo y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Imagínate, todo el mundo sabe que existe un Dios poderoso, un Dios que hace milagros, que le da vista a los ciegos, que hace oír a los sordos, que a los cojos les hace enderezar sus piernas, que resucita muertos. Y que solamente es para un grupo, en aquel tiempo era solo para los judíos. Pero cuando todos los demás de aquellas naciones se acercaron a Israel para escuchar esa palabra que traía su atención hacia el Hijo de Dios, entonces los gentiles, cuando oyeron que ellos habían sido también llamados para ser hijos de Dios, ellos quedaron totalmente impactados y su vida se llenó de gozo, porque ahora sabían que habían entrado en una dimensión en la cual era imparable si tenían al Hijo de Dios en su corazón. Entonces, aquí entramos en una nueva dimensión. ¿Cuáles son las cualidades de una persona, de un hijo de Dios, para llegar a ser imparable? Una de las cualidades para ser imparable es ayudar a los demás. ¿En qué, hermano? En que se vista económicamente, ayudarlo a que cruza la calle, ayudar al huérfano, ayudar a la viuda. Sí, pero específicamente te quiero decir
que ayudar a los demás implica aplicar las cosas que están aprendiendo de la vida del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que me trae a mente y me impacta es que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando las personas saben esto y saben aplicar la sangre de Cristo y se saben vestir con la armadura de Dios, ¿para qué es? ¿Es un formulismo? ¿Es un rezo? ¿Son palabras? ¿O es simplemente una oración? No, te estás haciendo totalmente imparable, porque la cobertura de la sangre de Cristo te cubre de toda maldad y la armadura de Dios te sirve para pelear en contra del enemigo. Entonces, cuando la gente ve esto, empieza a entender y empieza a renovar que las cosas invisibles son más poderosas que las visibles, y su entendimiento es totalmente renovado y su alma es totalmente transformada. Esa es la manera en que Dios empieza a caminar y nos empieza a enseñar de qué manera opera Él para traernos la victoria de momento en momento. Y en todo, mira hermano, ¿para qué se agarra la Escritura? ¿Para tener un acervo cultural? ¿Para tener más conocimiento? ¿Para decir que la leí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y mira lo que te voy a poner en pantalla, porque cuando uno llega a estos puntos se queda totalmente impactado. En todo debe de haber una revelación imparable, porque una revelación te lleva a otra, y esa otra, y cuando vas caminando de revelación en revelación, tienes una vida victoriosa, y cuando tienes una vida victoriosa te haces totalmente imparable. ¿Cómo se obtiene esa revelación? Cuando Dios revela a su Hijo en tu corazón. Mira lo que dice: revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida ni a carne ni sangre. Tú quieres ser imparable. ¿Por qué no te paras delante del Señor y le dices: Padre Santo, yo quiero conocer a tu Hijo, a quien tú enviaste para que nosotros fuéramos salvos? Revélame a tu Hijo, revélame su sabiduría, su poder, revélame sus palabras para que hagan nido en mi corazón y pueda caminar en una dimensión totalmente sobrenatural. Entonces, la existencia, miramos aquí te lo pongo, la excelencia incomparable del conocimiento de Cristo viene de la excelencia de Dios. Dios es excelente, pero cuando viene el conocimiento de Cristo, tú eres una persona totalmente imparable. Dios entregó este conocimiento a Moisés, se lo entregó a través de la palabra, pero no solamente por la palabra escrita, porque Moisés tenía una relación con él de tal manera que cuando Moisés hablaba con el Señor, la revelación fue tan pura y tan grande que su rostro resplandeció. Y cuando bajó del monte Sinaí a ver al pueblo, a platicar con el pueblo, todos y cada uno de ellos se sentía totalmente redarguido porque sus pecados eran alumbrados por la luz que tenía Moisés en su rostro. Pero también ese privilegio le llegó a Pablo, a Saulo, porque cuando Saulo iba en el caballo solo era conocimiento, puro conocimiento. Él tenía el conocimiento de la Escritura, pero cuando se le reveló a Cristo, cuando lo botó del caballo, cuando Él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Cuando el Espíritu Santo le habló, Pablo se volvió totalmente imparable. Y eso es lo que te quiero enseñar. A medida que vas caminando, tú tienes que ver lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ir con un fin. ¿Cuál es nuestro fin? Conocer
el poder incomparable de la resurrección y la comunión y sus padecimientos conforme a su muerte. Nosotros tenemos que llegar a este punto, porque tarde o temprano, ya sea que estemos, o sea que estemos durmiendo, cuando suene la final trompeta, cada uno de nosotros seremos arrebatados y ahí se va a manifestar que somos imparables. ¿Por qué? Porque ni la muerte ni el Hades, ni principados ni potestades nos pueden retener, porque cuando suene la voz de nuestro Señor, seremos arrebatados en un abrir de ojos. La vida imparable de Jesús era increíble. Cómo Jesucristo iba caminando por ciudades y aldeas, aparecían los endemoniados, y los endemoniados no lo podían parar porque lo liberaba. Traían enfermos y los enfermos no lo podían parar porque lo sanaba. Venían las viudas con sus muertos, como aquella mujer que iba triste porque su hijo iba a muerte. El Señor dijo: paren, porque yo soy el imparable, yo soy el Hijo de Dios. Así dijo, en silencio y sin ninguna sola palabra. Solo dijo: bajen la camilla. Y le dijo: a ti, muchacho, te digo, levántate. Y aquel muchacho se levantó y regresó a ser parte de la comunión, de la relación de aquella mujer que lo había perdido todo. Pero cuando encontró al imparable, se dio cuenta que ni la vida ni la muerte podía detenerlo. Y eso es lo que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, la renuncia de los que son imparables. Y te lo voy a poner en pantalla para que lo disfrutemos juntos. Mira esta palabra, porque para ti fue escrita antes de terminar. Y ciertamente, nosotros debemos de estimar todo lo que tenemos como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor, por el amor del cual nosotros tenemos que perderlo todo, porque el Padre así lo dijo a través de Jesucristo: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que entregue su vida a causa de mí, la ganará. El Señor no está en contra de todo lo que tienes. El Señor no está en contra de todo lo que te hace feliz. El Señor no está en contra de tu casa, de tu carro. El Señor no está en contra de nada. El Señor lo único que quiere es que conozcas a Jesucristo y lo dejes todo, porque cuando lo dejes todo, lo estás ganando. Lo estás ganando todo y serás totalmente imparable. Pero continuemos, porque estamos a punto de llegar al final. Y yo te digo, en este momento, Pablo vio la excelencia, la supremacía, la preciosidad incomparable, el mérito sobrepujante, incomparable del Señor Jesucristo, que nada lo podía detener. Y como nada lo podía detener, nosotros miramos. Llegamos al punto. ¿Quieres ser imparable? Que todo te salga bien, que camines en una dimensión espiritual sobrenatural en la cual tú tienes la victoria, la identidad, la paternidad, tienes el amor, tienes la gracia y eres feliz. Solo se logra a través de conocer a Cristo. Porque al conocer a Jesucristo viene la excelencia del conocimiento, y a causa de eso Pablo perdió todo. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo y todas las riquezas, mas si perdiere su alma y el alma de sus seres queridos? Yo no te ofrezco una religión, yo te ofrezco una relación con el Señor Jesucristo. Si esta palabra llegó a tu corazón, si tú quieres ser incomparable, haz esta oración antes que entremos a la Santa Cena. Señor y Padre Santo,
Yo renuncio a todo aquello que me atañe y aquello que me gusta llamado pecado. Yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesucristo entre en mi vida y haga con ella lo que Él quiera, porque si Jesucristo está en mi corazón, seré imparable. Yo confieso que Él murió y resucitó al tercer día, y desde ese tiempo y hoy en mi vida, Él es imparable. Y como Él es imparable, yo he adquirido la vida eterna. Gracias. Terminamos pues el último día de la fiesta. El Señor se puso de pie y tomando el pan, dijo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Cada vez que os juntéis y lo comieras, hacedlo en memoria de mí. Es momento específico para pedir perdón. Si tuviste una discusión con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, si te enojaste o hiciste un pecado, es el momento en que Dios te quiere perdonar. Perdóname, Señor. Perdóname. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Perdóname por tu gracia, por tu bondad y tu fidelidad. Perdóname, Señor. Ahora es el momento en el cual puedes comer el pan, porque este es el cuerpo que fue entregado por nosotros. Y después tomó la copa de vino y dijo: esta copa, esta es la sangre que es entregado por vosotros. Cada vez que os reunáis, hacedlo en memoria de mí hasta que yo regrese. Padre, te damos gracias por este pacto que tenemos contigo y que lo sellamos a través de tu sangre. Podemos beber, queridos hermanos. Gracias, Padre Santo, porque con este pacto recibimos la unción, el perdón, la salvación, la autoridad y el poder para poder ser imparables. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Corramos juntos
Atráeme en pos de